En Radio El Sembrador presentamos Mesa Educativa, un programa de la Vicaría para la Pastoral de la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Volvemos entonces en otro programa más de Mesa Educativa. Bueno, cada 15 días nos hemos ido reuniendo, hay gente que ya nos escucha, que es nuestro seguidor, nos mandan saludos, hay radios pequeñas que se han ido sumando también, así que le tengo esa buena noticia a don Fernando. Esta semana ya nos empiezan a escuchar, y ya desde la semana anterior también algunos, en Yungay, en la radio San Miguel, también en la radio Trigal de Yungay, El Buen Pastor de Chillán y Raíces de Portezuelo. Pero qué buena noticia, cómo vamos ampliándonos. Yo por lo menos, mucha gente dice que escucha el programa, así que estoy cada vez más contento. Excelente. Bueno, siempre viene acompañada con don Fernando Molina, que es rector del Instituto Santa María. Y esta semana tenemos a alguien que está siendo bien protagonista de las noticias en este periodo, porque estamos ya prontos a nuestra primera elección para cambiar nuestra Constitución. Y tenemos presente a nuestro convencional constituyente, ustedes ya lo conocen. Lo han escuchado por ahí en algunos pueblos, ha estado esta semana, en su semana distrital también, así que yo creo que han estado en todas partes, nos faltaba por acá nomás. Lo tuvimos también el año pasado, estoy dándole bien harto preámbulo, yo creo que ya saben quién es. Es César Uribe. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por la presentación, por la invitación, por la oportunidad de seguir conversando con ustedes y informando sobre el proceso constituyente. La verdad es que no sé si soy tan conocido o famoso, en algunos lugares sí me conocen, en otros no tienen idea de quién soy, pero no es lo importante eso, sino que lo importante es lo que estamos haciendo, y en ese sentido estoy hablando de la Convención Constitucional y este momento histórico que tiene Chile de tener la posibilidad de cambiar o no la Constitución, ¿cierto? Que básicamente es el gran paraguas que rige la regla y la estructura de nuestra sociedad a través de ley, a través de cómo funcionan los organismos públicos. Y hoy día tenemos la posibilidad de eso cambiar, para lo cual hemos trabajado durante todo este año. Ya se acaba la convención, el 4 de julio ya no va a existir. Y bueno, y el 4 de septiembre se va a tomar la decisión si cambiamos o no cambiamos la Constitución, así que tenemos harto para conversar. Tenemos harto para conversar, por supuesto, sí. Y aquí hay un público, César, bien interesante. El programa se llama Mesa Educativa, por lo tanto estamos dirigidos también a los jóvenes, que son personas que quizás no van a votar en esta elección, pero que sin embargo han estado muy interesados en las temáticas que se están abordando, que son cambios que se dan por el contexto social en que estamos viviendo. Tenemos una pandemia aquí al lado, o sea, estamos viviendo la pandemia. Entonces, estos jóvenes también son muy partícipes de lo que está ocurriendo y están muy interesados en el tema. El año pasado tuvimos a César también en el Colegio Santa María, donde pudimos debatir junto a Martina Rao, otra persona que nos representa en la región, Distrito 19 también, 19. Que pudimos debatir en torno a la educación. Pero hoy día nos vamos a dar la posibilidad de conversar un poquito más y también tenemos otra invitada. Tenemos con nosotros a una profesora, ella es Pamela Montesinos, profesora de Historia, justamente del Instituto Santa María. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encuentro que es tan bueno hablar de este proceso histórico que estamos viviendo y en el cual todos vamos a ser partícipes igual. Entonces considero la invitación magnífica, lo encuentro brillante también, porque es una forma de ir enseñando no solamente a los jóvenes, sino que ahora también al resto de la población y que todos se vayan involucrando en este proceso. Así que gracias por la invitación. Bueno, en el primer bloque, don Fernando, siempre queremos conocer un poquito más a los invitados. Eso es lo que queremos, en realidad, para que nuestros auditores, ¿cierto? Y los que también nos están viendo, sepan quiénes son. Preguntarle a César, por ejemplo, de dónde viene, dónde nace, ¿cierto? Su familia, su profesión, sus datos más personales. Y entrando también en el tema dentro de esta presentación, un poco qué te motiva a César a postularte, digamos, como para integrar la comisión constituyente. Que queremos saber de ti y nuestros auditores también. Sí, gracias. Bueno, yo soy sanfabianino, a pesar de que nací en Chillán, porque mi familia paterna es chillaneja, pero ya estando en San Fabián se armó mi familia. Mi mamá con mi papá son profesores, se conocieron allá, ya formaron su familia. Todos nosotros vinimos a nacer a Chillán, pero desde la Alta nos volvimos a San Fabián y ahí crecimos.
Soy hijo de la educación, digo yo, porque no solamente soy hijo de profesores, sino que mis abuelos también son profesores. Yo estudié en el Liceo San Fabián, estudié en un liceo público hasta segundo medio, después terminé mi enseñanza media en Chillán, en el Colegio San Vicente, y luego me fui a estudiar arquitectura en la Universidad del Bío Bío en Concepción, y después volví, tuve un par de años deambulando, pero el año ya fines del 2012 volví de nuevo a San Fabián, de ahí estuve trabajando en el municipio. Bueno, en San Fabián, y algo que marca también mi historia, se está viviendo el tema del conflicto por la construcción de las represas, por la construcción del embalse La Punilla. Ahí armamos una organización nosotros que se llama Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, que busca defender el territorio, que es crítico de... Y que les ha ido bien también, César, porque tuvieron buenos resultados. En general, ser un activista socioambiental, que es lo que somos en el fondo, que a algunos les asusta el tema del activismo, pero es lo que somos, es muy complejo, es muy difícil, es luchar contra todo, digamos, contra los poderes económicos, contra el Estado, en el caso nuestro, que el proyecto Punilla es un proyecto estatal. Y en general se pierde más de lo que se gana, pero claro, uno haciendo la sumatoria hoy día, el proyecto no está ejecutado, que evidentemente eso es lo que nosotros queremos desde siempre, pero no nos basta solamente eso, tenemos esa visión más integral de que entendemos que hay una problemática que tiene que ver con la falta de agua, que tiene que ver con una crisis ecológica, y que las soluciones tienen que llegar, pero tienen que ser entendiendo también ese contexto. Entonces... no tenemos tampoco una visión solamente focalizada en defender un territorio, sino que en buscar soluciones que sean realmente positivas para todos. Siempre eso es lo que nosotros buscamos también como organización. Ahora, César, tú naces en esta organización también como una figura política, porque hoy día hay gente que votó por ti para que tú estuvieras presente en la constituyente, entonces desde ahí también hay una ganancia, si tú lo miras así. Yo creo que esa es la principal razón por la cual me eligieron, la verdad, porque en definitiva yo nunca he tenido ningún cargo político. Yo he sido funcionario municipal, pero funcionario técnico, digamos, he trabajado en la dirección de obra por mi profesión, en la Secretaría de Planificación también por mi profesión, pero nunca participé en ninguna campaña ni ocupé ningún cargo político. Por lo tanto, cuando se abre la posibilidad de cambiar la Constitución y de que los independientes pudiesen participar de manera igualitaria, por así decirlo, contra los partidos políticos, decidimos participar y la verdad es que fue una sorpresa la cantidad de votos que recibí, que no me lo esperaba jamás, que fue una alegría inmensa también, entender de que claro, hay un reconocimiento del trabajo silencioso que uno hizo desde hace mucho tiempo sin buscar nada personal. ¿Lleva más de 10 años en el trabajo? Sí. Entonces, la verdad es que eso fue bastante bello también. Pero también entendiendo que no es un tema personal, son como que las causas y las demandas que uno ha defendido son muy sentidas no solamente por gente de San Fabián, sino que en distintos lugares hay algún conflicto ambiental, hay una mirada en donde se está sobreexplotando la naturaleza o destruyéndola, y que no solamente genera problemas para la naturaleza cuando vemos la naturaleza como ajena a nosotros, sino que si también entendemos que nos afecta en el aire, en el agua, en los olores, y que eso sucede y lo ve como algo tangible, las distintas personas que se ven afectados por proyectos así de distinto tipo, le hace sentido que hoy día, por ejemplo, dentro del proceso constituyente, el tema ecológico sea un tema importante, un tema trascendental para vivir en un ambiente sano, para proyectar también una vida para las futuras generaciones, y en ese sentido a mí me parece clave. Evidentemente que yo he ido mucho a colegios, me han invitado de muchos colegios y estoy muy agradecido porque si bien muchos de los alumnos no van a votar, igual nosotros estamos proponiendo una constitución no solamente para este año, sino que para las generaciones que vienen. No, y además el impacto que tiene la voz de los jóvenes hoy día en sus familias también es importante. Absolutamente. Porque mucha gente adulta no está informada de este proceso. Sí. Entonces hay cosas que son interesantes que llevan los jóvenes a casa. Bueno, y no hemos conocido todavía a Pamela. Por eso es interesante, yo pensaba, Pamela, no es casualidad que esté en este panel, claro. por tu trabajo, por lo que haces, no solamente desde la perspectiva de docente de historia interesada en la Constitución, sino que por el contacto con los jóvenes y también con movimientos sociales. Cuéntanos más de ti.
Bueno, yo soy Pamela Montesinos, soy profesora de historia, me he especializado en el área de educación, he estudiado enseñanza media, básica, magíster en educación. Definitivamente la educación es lo mío. Yo amo lo que hago, amo estar en el aula. Y trabajo con jóvenes desde quinto a cuarto medio, soy docente del Instituto Santa María. Y hemos visto cómo los jóvenes se han ido involucrando en este proceso. Hemos visto como chiquititos de quinto año hablan del término la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Entonces hemos tenido que adelantar un poquito los contenidos y tratar de mostrarles lo que es la Constitución desde lo concreto, porque cuando hablamos de la Constitución, de las normas que rigen un país, ellos se imaginan un libro que poco menos hay que trasladarlo con un camión, porque ahí están todas las normas, y cuando yo les llevo el librito, lo que implica, les explico de qué se trata, lo encuentran mucho más simple, en realidad, de lo que implica el concepto. Hemos visto también cómo los jóvenes se interesan y están asistiendo a las charlas. Tú nos habías acompañado antes a una charla donde se enseñó acerca de cómo es el proceso, de quiénes son las personas que forman parte de este proceso también. Que fue súper interesante que ellos vieran que eran personas como ellos. Ya de repente sienten que los políticos están tan alejados de ellos, de su vida, de sus realidades, y saber que quienes fueron los encargados de escribir esta Constitución son personas con sus mismos sueños, con sus mismas inquietudes, también fue interesante, ¿ya? Y los hace más cercanos y más partícipes. Así que ha sido un proceso bastante bueno, bastante clarificador, pero siento que ahí hay una tarea larga, hay mucho todavía por avanzar. Falta mucho por avanzar, ¿eh? Mucho con la población en general, porque cuando uno pregunta con jóvenes de tercero, cuarto medio, ¿cuántos la han leído? Si bien es cierto, a veces más de lo que uno pensaba, pero uno a estas alturas, si nosotros vemos que la votación es ahora en septiembre, uno esperaría que esto fuera un tema de mesa en los hogares, pero no lo es. La gente no conoce la Constitución. Tiene a lo mejor una idea preconcebida por lo que establecen los medios de comunicación, pero no hay un aprendizaje propio. Y yo creo que es ahí donde los docentes tenemos que trabajar en eso. Y trabajar quitándonos un poco los miedos, porque también se ha hablado mucho del adoctrinamiento en clase. Y los profesores de historia ahí tenemos un peso bien grande. Porque cuando tú hablas de derechos humanos ya se cree que el profesor está adoctrinando, cuando estos son temas que son transversales, que tienen que ver con los valores, y los valores no son ni relativos ni transables tampoco. Entonces hay una tarea que es larga, y esto vamos a tener que ir paso a paso. Nos apremia el enseñar, el que los estudiantes lean, pero que también esto se transmita en los hogares. Bueno, ya que hablamos de esto, de que no hay muchas cosas que no se saben, yo los quiero invitar a que podamos conversar inicialmente, porque después nos vamos a ir a un corte. ¿Qué diferencias tiene este proceso? Porque es un proceso histórico, todos coincidimos en eso, es primera vez que ocurre, pero al mismo tiempo hay otras cosas que van a ser históricas. Por ejemplo, lo que tú nos mencionabas antes de comenzar, que este voto va a ser obligatorio, por ejemplo. Mucha gente no está en conocimiento de eso. ¿Qué otras cosas más son novedad, por ejemplo? Yo diría que es la primera constitución en donde realmente participa el pueblo. Es la primera constitución democrática, por así decirlo, y donde también están representados todos los sectores. Cuando fueron elegidos los convencionales, yo me acuerdo que trabajé con ellos viendo la profesión de cada uno de ellos, los vimos, y están representadas toda absoluta. La población, inclusive los escaños que hay para los pueblos originarios, la paridad. Esto es único y es una de las pocas que hay en el mundo que ha sido elaborada. Claro. Decían que, bueno, yo estaba investigando otros países, pero ninguno tuvo la paridad que tiene esta, que tiene la chilena. Por lo tanto, también hay una mirada internacional, están todos pendientes de cómo se desarrolla el proceso. Y por otra parte, Pamela, para muestra un botón, porque escuchando a César, el camino, porque sin lugar a duda él no lo buscó, pero sí es una caja de resonancia de mucha gente. Es decir, está estableciendo liderazgo. Pero el camino que él hizo fue un camino que no tenía mucho que ver, digamos, con la representación política. Y también la cantidad de años, digamos, que no se hablaba de una constitución, digamos, a nivel así general de todas las personas, obviamente que
nos encontramos con una muralla en relación a conocimiento, en relación a lo que se trata, en relación al significado, porque han existido muchas constituciones, pero que no recogen lo que por lo menos pretende recoger la Constitución actual. Entonces, los desafíos son mayúsculos. Sí, es emocionante escuchar a Pamela cuando habla del día que fueron elegidos, de buscar las profesiones de los que fueron Nos pone representados. el marco histórico. Sí, porque efectivamente ha sido un proceso absolutamente democrático, desde votar si es que queremos cambiar o no la Constitución en el plebiscito de entrada, después en la elección de los constituyentes, con esas reglas que ya se establecieron, reglas de paridad, de escaños reservados, de que los independientes tuviesen la posibilidad concreta de ingresar y que ingresamos y que hemos sido incidentes y que hemos sido una piedra de tope de los partidos también, y voy a decirlo de manera súper clara. Ellos tienen otras formas ya establecidas de cómo llegar a acuerdos, y en ese sentido evidentemente que fue súper necesario que nosotros estuviésemos adentro para mostrar también esa mirada más social y más ciudadana. Y así como yo soy arquitecto y trabajé en los temas de vivienda, por ejemplo, que es muy importante, por cierto, hay constituyentes que son discapacitados y que colocaron los temas de discapacidad, o son cuidadoras y colocaron el tema del derecho al cuidado, y así hay una serie de historias personales detrás de cada uno de nosotros, sobre todo de quienes no venimos de partidos políticos, que venimos de historias más comunes quizás, que pudimos instalar también esas temáticas de una manera muy fuerte y muy presente. Entonces yo valoro mucho eso, y evidentemente que uno de los temas más históricos también, o más únicos, tiene que ver con el tema de la paridad, que se hizo esta Constitución en paridad, y se está proponiendo también, y con esto quizás adelanto un poquito la conversación, se está proponiendo que de aquí en adelante la democracia es paritaria, y eso va a significar que los distintos órganos de representación política van a tener igualdad de número entre hombres y mujeres, y a mí me parece que es notable también, notable. Yo que vengo de la lucha socioambiental, como ya lo decía, o lo de la vivienda en general, siempre los dirigentes son mujeres. En el caso de los colegios también las profesoras son mayoría. Centro de padres, las mamás. Entonces las mamás son las que van a reuniones. Las mujeres son las que están luchando por las distintas temáticas, y a mí me parece que dar ese espacio es algo que, bueno, no solamente reconocer a la mujer como igual ante el hombre, sino que es valorar también todo ese trabajo histórico, y yo creo que de los últimos años también esa fortaleza femenina que está presente en muchas organizaciones. Así que a mí me parece que eso es algo notable. Me encanta. Estamos aquí con César Uribe y con Pamela Montesino. Estamos conversando acerca de este proceso tan interesante que ha sido la Convención Constitucional, y que ahora ya está terminando. Así que vamos a ir a un pequeño corte musical con Río Abajo, que seleccionó César, de Jorge Drexler, y luego volvemos. Río abajo corre el agua, río abajo rumbo al mar. Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar. Oh. Miro abajo y río de verme pensar que yo soy el agua y tú la ley de gravedad. Oh. La vida es larga y yo voy a seguir camino de tus brazos. Si el río corre no puede más que ir. Oh. Río abajo, el agua da rodeos y al fin termina, siempre por abrirse paso. Vendrás tarde o temprano hasta mí. Yo sé, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo.
soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Aquí estamos río abajo entonces con César Uribe, pero río abajo no es que vamos hacia abajo, sino que vamos a encontrarnos al mar. Eso dice la canción, ¿verdad? Así y que es. fluye, y que fluye. Y que fluye, la vida Cierto, fluye la vida y no hay que fluye. tenerle miedo a seguir avanzando. Así que eso también es un mensaje que viene, aparte de que es una canción romántica que me recuerda a mi relación de pareja. Así que también tiene que ver con eso, sí. Mira, ¿quieres Sí. contarnos algo de eso? Podemos cambiar el programa, pasamos a otro programa. No. Y yo te saco porque también desde el río hay como un símbolo al cambio, ¿cierto? Sí, Hay sí, una sí, frase sí. importante que dice, nadie se baña dos veces en el mismo río. sí. Claro, Ah, qué bonito. entonces, porque todo eso va fluyendo. Qué bonito, sí. Entonces parte del cambio Les también. puedo contar una anécdota. Nosotros el año... Ya me pierdo. Los últimos años de la convención han sido como 4 años de... Han envejecido. Claro, han envejecido seguro. Pero antes, el año 2020 puede ser, hicimos un descenso desde San Fabián hasta la desembocadura del río. Bueno, la confluencia con el río Itata, después seguimos hasta el río Itata, hasta Boca Itata, en Coelemu, en Trehuaco. Fue una experiencia muy, muy bella. Estuvimos con distintas organizaciones, bajando, con científicos, con deportistas, hicimos un registro. Hay un pequeño documental por ahí dando vueltas. Hay científicos que hicieron tomas de muestras de agua que todavía no están los resultados, pero para ver cómo se va contaminando o no el río. Porque es muy importante, y hablando de la canción también, la importancia del río cuando desemboca. Porque arrastra minerales que vienen de la cordillera y que permiten también la fauna marina y todo el ecosistema marino se empapa de los nutrientes de la cordillera también. Entonces este ciclo natural, que todo tiene dependencia con todo, es algo que nosotros tenemos que tener siempre muy presente también. Oye, y entrando ya a los temas más contingentes que nos abordan a todos, porque hemos escuchado tantas cosas de la próxima Constitución, incluso de repente por cosas que han salido muy, muy puntuales, hay dos posturas totalmente distintas, entonces de repente la gente se confunde con los temas. Cuando en algún minuto se dijo que íbamos a tener una nueva Constitución, la gente piensa que se va a borrar todo lo anterior y se va a hacer algo totalmente nuevo. ¿Es así? Como todo en blanco y negro. O digamos. sea, lo concreto es que nosotros hoy día estamos reemplazando la Constitución actual, no es una reforma. Probablemente si hubiesen existido más herramientas para reformar la Constitución actual, no hubiésemos tenido que llegar a este momento de, entre comillas, colapso, que hay que decirlo. O sea, si es que se tomó la decisión de reemplazar la Constitución, no fue una decisión política solamente, sino que está marcada por toda un movimiento social, una fuerza social, un estallido, una crisis, con todo lo que eso significa, una crisis social, y desde ahí se toma la decisión para salir democráticamente, digamos, con esta crisis a través de un cambio de constitución, pero es un reemplazo de la constitución actual, y en ese sentido es hoja en blanco, se comienza de cero, no hay artículos que inicialmente se repitan, a pesar de que hay muchos que por decisión se consideraron como base para trabajarla, por una parte. Y por otra parte, de aprobarse la propuesta constitucional que tenemos, hay un tránsito. No es que la Constitución, desde el día que se publica en el diario oficial, termina ya cambiando todo, sino que hay un tránsito, hay una progresividad en el cambio, y en ese sentido uno también tiene que ser lo suficientemente responsable para decir de que no es que se acabe todo al día siguiente de la votación del apruebo o el rechazo, ni que tampoco al otro día va a haber felicidad máxima solamente por haberlo hecho. Este es un primer gran paso para ir generando un cambio más profundo en Chile, que en lo personal tiene que ver con garantizar los derechos sociales que se perdieron porque hay una mirada en la Constitución actual que a través del desarrollo económico se iba a conseguir el bienestar personal, bienestar humano, y
yo diría, no solamente mi punto de vista, sino que en general yo siento que eso no llegó. Y por eso hoy día hay otra mirada con esta propuesta constitucional, que está el enfoque no en lo económico, sino que directamente en los derechos sociales, y eso es un cambio profundo respecto a lo que actualmente tenemos. Les queremos proponer 3 temáticas para este para ir bloque y conversar. Una, tú ya avanzabas un poquito, Pamela, donde hablabas de la importancia que tiene la paridad. Estas nuevas disposiciones, normativas, leyes, incluyen justamente este tema, la paridad. ¿Es muy significativo hoy día? Es totalmente significativo. Además, si miramos los censos de población, en Chile existe un mayor porcentaje de mujeres que de hombres. La población que tiene un grupo etario mayor también de la tercera edad son las mujeres. Entonces, como decíamos, la participación social es mayoritaria en las mujeres. Entonces, ¿cómo podíamos tener una política que se centrara específicamente en hombres? Eso también no nos representaba. Entonces yo considero que esto fue sumamente importante, el lograr la paridad, el ver también en las últimas postales de los políticos en Chile, ver mayoritariamente en esas fotos mujeres, eso es realmente asombroso y dio la vuelta al mundo. Con respecto a la paridad también yo encuentro que es muy bueno que tenemos excelentes representantes de los pueblos indígenas y que son mujeres también, entonces... Ese otro tema, y que no estaba en nuestra constitución anterior, no estaba había un en nuestra reconocimiento. constitución. Y lo otro que para mí es importante señalar, y ya que está César también para que nos hable de eso y nos clarifique, cuando se hablaba de una constitución y de generar en Chile, de generar un pueblo plurinacional, se generó tantos temores, la gente decía en general, hoy ahora nos van a mandar los diaguitas, nos van a mandar los mapuches, nos van a hacer lo que quieran, y eso en realidad no es así. Hay una falta de conocimientos, pero una falta de conocimientos porque también hemos sido un país que le ha faltado crecer en cuanto a sus pueblos originarios y respetarlos. Yo no entiendo cómo desde los planes y programas de estudio cada vez se ha limitado más el conocimiento de los pueblos originarios. Hay pueblos originarios que tenemos en Chile que no aparecen en ninguna parte, en ningún mapa, no aparecen en ningún libro. Entonces es bueno que tomemos conciencia de la importancia que tienen nuestros pueblos desde el punto de vista cultural, valorarlos y que estén en la Constitución. Lo tienen muchos países de Latinoamérica y nosotros no. Entonces eso también hablaba muy mal de nuestras políticas. Y esto nos lleva un poquito a ponerlos en el tapete y mostrar que existen, que son tremendamente valiosos y que a ellos les debemos mucho. Yo creo que lo que ha hecho la convención en esto ha sido maravilloso. Y no sé si tú nos podrías explicar un poquito. Bueno, César, tú en las comisiones temáticas que tienen que ver con estos temas. Sí. Sí, bueno, valoro mucho tus palabras, Pamela. La verdad, yo estaba tratando de hacer memoria, así que me acordaba de los 11 pueblos que están escritos y reconocidos en la propuesta constitucional, que es el pueblo Aymara, el pueblo Quechua, Licanantay, el pueblo Coya, el pueblo Diaguita, el pueblo Rapanui, el pueblo Mapuche, el pueblo Cahuéscar, el pueblo Yagán, el pueblo Segnam y el pueblo Chango. Los dijiste todos. Los dije todos, Sí, los estaba anotando todos. Lo estaba anotando mientras tú Sí. hablabas. Y a mí también me genera mucho orgullo, digamos, que estemos haciendo este reconocimiento. Porque si tú me preguntas, yo no tenía idea del pueblo Coya. No sé si me lo enseñaron alguna vez en el colegio, y si me lo enseñaron se me olvidó. No aparece en los planes y programas de estudio. Ya. Y el No Licanantay. Tampoco. El Licanantay es Y el ya. atacameño, que a nosotros Sí. nos enseñaron como atacameño, que era un nombre como decir el araucano Claro. y no mapuche. Pero es el Una Licanantay. deformación del Claro. nombre. Antes Como estaban en los españolización planes y del nombre. programas de segundo medio, ahora no está. Y aparece el pueblo mapuche, pero cada vez se han restado los otros pueblos. Entonces, ¿cómo vamos a generar respetos por nuestros pueblos originarios Si no los están, conocemos? si no los conocemos? No, de todas maneras, y es sumamente importante también como tener esta visión más macro, porque a veces siempre pensamos en el pueblo mapuche
pero también están los otros pueblos, el pueblo Yagán, por ejemplo. Lamentablemente, este año, principio de año, se murió la última mujer Yagán que hablaba Yagán y podía como mantenerse su lengua. Hay que ver cómo recuperar esa lengua y no ir perdiéndola con otros elementos propios de las distintas culturas que son muy importantes, como darles valor a eso, a la interculturalidad también. Y que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la naturaleza. O sea, a mí me ha tocado por este activismo socioambiental, este activismo por la defensa de la naturaleza y de la ecología, conversar con integrantes de distintos pueblos, mapuche. Bueno, ahora en la convención tener la posibilidad de conversar con otros. Y el vínculo y relación con la naturaleza es algo que nosotros debiésemos aprender, porque ellos derechamente se hacen parte de la naturaleza. Sus antepasados están en la tierra, sus muertos están presentes en el agua, en el aire. Entonces hay un vínculo concreto sobre cómo se relacionan, y algo que es muy importante tratar de que todos nosotros también podamos generar esa relación. Cuando bajamos en esta experiencia de bajar el río Ñuble, compartimos con algunos amigos de Alto Biobío, que son pehuenches ellos, y nos hacían salir del río a las 12 del día. Porque decía de que a las 12 salían los ñen, que eran los espíritus del río. Como que dormían durante todo el tiempo y a las 12 salían los ñen. Bueno, para ellos algo real. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué salimos? Porque les puede pasar algo. ¿Pero son malos los ñen? Dijo, no son malos, pero tienen mucha energía. Entonces, como son energías de la naturaleza, energías del río, son energías muy potentes, entonces mejor salir. Y lo hicimos, y uno se va impregnando de ese tipo de cosas. Respetando también. Claro, y son experiencias que a uno le pueden hacer más sentido o no, pero es bonito también tenerlas como presentes porque son propios de esta tierra. Existen, son propios de esta tierra, y en ese sentido, si es que a nadie le afecta, por ejemplo, hay que mantenerla y respetarla. Entonces, cada vez que entramos al río teníamos que hacer una ofrenda, por ejemplo, para poder entrar, después agradecer de que cuando salíamos de que no nos pasó nada. Entonces hay todo como una espiritualidad, por ejemplo, en la relación con la naturaleza. Yo lo digo desde lo que vivimos en esa experiencia, pero en general los pueblos originarios la tienen y hay mucho que aprender también desde ahí. Yo me acuerdo cuando chico, bueno, yo tengo 38 años, ya que no me lo preguntaron, lo digo ahora. Porque era el más joven del panel, lo queríamos preguntar. No creo, yo creo que andamos por ahí, no sé. Bueno, y la verdad es que, claro, nosotros nos hablaron, no sé si todavía siguen esa misma malla curricular, pero hablábamos mucho de los incas, los aztecas, los mayas, ¿cierto? De los, no sé, el pueblo de Egipto, etcétera, y de los mapuches muy poco, y nos hablaban específicamente, y lo que yo recuerdo y que a mí se me impregnó, que eran un pueblo guerrero y flojo. Eso es lo que a mí se me impregnó, que el hombre era flojo y eran guerreros. Pero todo ese tema de espiritualidad, de cosmovisión. Ahora viene el Año Nuevo Mapuche y hay toda una fórmula, una forma en donde de respetar los tiempos de la naturaleza, por ejemplo, que debiésemos, ojalá, tener presente. Así yo lo valoro mucho. Yo creo que el que seamos un Estado plurinacional implica eso, implica desde conocerlo, legitimarlo y entender su cosmovisión, que nosotros seamos capaces de entenderla y de no basarnos solo desde nuestra experiencia, desde nuestra visión, que nosotros tenemos una visión que obedece también a nuestro sistema económico más capitalista y todo, pero ellos, como tú bien decías, tienen otra visión sobre la naturaleza, sobre el respeto hacia la naturaleza, el extraer lo estrictamente necesario para la subsistencia, y ahí está la visión del por qué son flojos. Sublet hace un análisis, pero brillante, de la cosmovisión del pueblo mapuche. Y yo creo que todo esto que nos sucede como chilenos es justamente por la falta de conocimiento. Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo también educacional enorme, desde los planes y programas. Como tú decías, yo nunca trabajé en los pueblos coya, es verdad, porque no aparecen, no aparecen en los planes y programas. Y muchos pueblos
chilenos que están en nuestro territorio no aparecen. Entonces es importante volver a retomarlos para valorarlos. Y déjame agregar algo respecto a, claro, este miedo de que se va a dividir el país, que bueno, estamos hablándolo quizás desde otra perspectiva, el tema de la plurinacionalidad, pero igual es bueno también ir aclarando algunos los comentarios, lo que se comenta de parte de la gente, de esta división territorial del país por este concepto de plurinacionalidad. Y en realidad es reconocer que hay distintos pueblos, y se reconocen estos 11 pueblos que algunos se hacen llamar pueblo mapuche y otros se hacen llamar nación mapuche. Entonces se habla de la nacionalidad o de la plurinacionalidad con el reconocimiento de los pueblos, pero no generando distintos países. Cuando se habla, el artículo 1 de la propuesta constitucional dice que Chile es un Estado social y garante de derechos, así lo manifiesta, pero sus primeras cuatro palabras es Chile es un Estado, y en ese sentido la unidad del Estado queda absolutamente resguardado en la propuesta constitucional. Hay un solo Congreso, va a haber una sola legislación que nos va a regir a todos. En fin, en ese sentido hay que entregar esa tranquilidad a la gente, que esto de la plurinacionalidad es un reconocimiento a los pueblos que existen previamente, inclusive a que exista Chile, y eso es cierto, es real. Cuando está la profesora de historia acá. Disculpa, como tú decías esto de reconocer las distintas nacionalidades que hay, también pasa muchas veces que se confunde esto con todo, se toma la decisión desde un solo lugar, que hay un Estado, un lugar, y en realidad ustedes han trabajado mucho en el tema de descentralizar, el tema más regionalista. Tema regional, Entonces, que nosotros de regiones, o sea, nos interesa mucho. Claro, nosotros que estamos acá, o bueno, en mi caso que he vivido en Santiago, no sé, a mí me daban las noticias de Santiago, yo quería saber qué pasaba en Chillán. Eso un poco pasa cuando está afuera. Entonces, saber cómo se ha caminado en eso y en qué quedó plasmado dentro de esta propuesta constitucional nueva. Sí, eso de las noticias es súper clarificador. Cuando aparecía en el tiempo como que Chillán, ahí como que uno apareció Chillán, como el único momento en el noticiero central que y todos los que te conocen están mirando el tiempo porque Chillán es tu lugar. Hoy mira, hasta de forma en Chillán. La gracia de que haya salido Chillán en algún momento. Bueno, ¿para qué decir Sanfaya? No va a salir nunca. Claro, el tema de la descentralización es uno de los temas fundamentales también de los que se trabajaron en la Convención Constitucional. A mí me tocó trabajar directamente ahí. Nosotros nos dividimos en 7 comisiones, y una de esas comisiones se llamaba Forma de Estado y Descentralización. Y ahí trabajé yo específicamente. Entonces, lo que proponemos en el borrador constitucional es realmente una propuesta de descentralización, porque hoy día lo que nosotros conocemos de descentralización, o las expectativas que nacen de distintos lugares, es convertirnos en una región, y nosotros lo hicimos, y hoy día hay iniciativas en Chiloé región, en Aconcagua región, en otros lugares para convertirse en región, buscando esa descentralización que nosotros conseguimos crearnos como región, pero seguimos dependiendo de Santiago. Entonces no tiene solamente que ver con crear una región, sino que es finalmente dónde se van a tomar las decisiones de esa región. Y los recursos. Y dónde van a estar concentrados los recursos. Y trabajamos esos temas. Tenemos una propuesta que habla y define a Chile como un Estado regional, y eso significa poner al tiro en valor a las regiones, a todas, en igualdad de condiciones, y que en la práctica significa entregarle competencias, atribuciones y recursos, muchos más recursos. Y una cuestión que yo aprendí dentro de la Convención Constitucional, que del presupuesto total de la nación, solamente el 15% se reparte a las regiones y a las comunas. O sea, el Estado reparte tanto a las comunas y a las regiones el 15% del presupuesto total. El resto está todo concentrado en el gobierno central. No significa que esté concentrado en Santiago propiamente tal. Está concentrado en los ministerios, que tienen muchos recursos, pero que finalmente sucede que para poder construir un hospital o lo que sea, haya que ir a Santiago, o pavimentar una calle, o poner un semáforo. La decisión está allá. Se tenga que ir a Santiago para que te designen los recursos para poder hacerlo. Y nosotros estamos diciendo que aquí se entregan recursos, se entregan competencias, y las decisiones se toman
mucho más al corto plazo, porque la decisión va a estar acá. Y de acuerdo a la necesidad puntual que tiene esa y con región. esa visión también, porque evidentemente que de Santiago no se está viviendo las problemáticas propias de cada región, y en ese sentido todas las regiones también son distintas. Entonces, entregarle competencia y atribuciones significa potenciar a la región desde sus anhelos, desde sus desafíos también. Entonces, eso es lo que nosotros estamos proponiendo, y yo diría que es el cambio más estructural en términos de funcionamiento político que proponemos en la propuesta constitucional. Y es un cambio de verdad como que va en la línea de la descentralización efectiva. Así que yo estoy muy orgulloso también de ese trabajo, porque lo conversamos, lo definimos. Hay propuestas de descentralización financiera muy concretas. También hay otro ejemplo, entre una comuna y otra, entre una comuna rica y una comuna pobre, hay 10% de... O sea, por una persona se recibe 10 veces más plata en una comuna rica que en otra, entonces evidentemente que eso no está todo, bien. y afecta a todos los temas, seguridad, Claro, Exactamente, todo. exactamente. Y lo otro que quería conversar con todos ustedes es que hay temas que son muy significativos, pero al mismo tiempo no se entiende mucho si hay modificación o no. Por ejemplo, cuando alguien dice el tema de la vivienda, por ejemplo. Se asegura que... Derechos sociales. Claro, derechos sociales, o la salud. La salud. Entonces, ¿qué significa que tengan asegurada la salud? Porque, ¿cuál es el cambio que va a venir? Según la gente, va a ser todo igual. Se está cambiando el nombre, pero va a estar todo igual. ¿Cuáles son estas diferencias que presentan hoy día? Hay cambios importantes. O sea, hablábamos de que uno de los principales cambios entre una constitución y otra es la mirada de cómo alcanzar el bienestar de la población desde potenciar el crecimiento económico, que es lo que se buscó y que quizás se consiguió con la constitución actual, pero que no terminó de permear a las clases más bajas, las clases más vulnerables. Esa riqueza no llegó a ese nivel, digamos, y ese es uno de los principales problemas. Y ahora está la propuesta de esta constitución, en donde se va directamente, el foco está asociado a garantizar los derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, etcétera. Entonces, nosotros igual sabemos de que hoy día quien tiene más lucas tiene mejor educación, tiene mejor salud, y eso es algo innegable, ¿cierto? Lo que se busca es que eso no genere las brechas sociales que hoy día existen, y que se garanticen esos derechos, y en ese sentido no basta solamente con declararlo. El primer artículo del que hablábamos, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Esa es la primera definición, clara y concreta. Pero después, cuando se va al detalle de hablar del derecho a la salud, por ejemplo, tiene que también verse reflejado. Y en ese sentido, lo que se propone respecto a salud, por ejemplo, es que se construya un sistema nacional de salud solidario, que eso en la práctica significa que las cotizaciones de los trabajadores para salud se vayan a un fondo, a un sistema, por eso es solidario, y que desde ese sistema se entreguen las prestaciones de salud a través de los prestadores públicos, que son los hospitales públicos, los CESFAM y todos los otros establecimientos de salud públicos, y también privados, que son las clínicas privadas, que son los laboratorios clínicos, que la mayoría de las veces son privados también, que son los profesionales que prestan, que hacen prestaciones de salud, como el doctor que tiene una consulta en algún edificio, o como el kinesiólogo que va a la casa de uno a hacer algunas terapias de kinesiología, que son prestadores privados. Ellos se integran al Sistema Nacional de Salud, por lo tanto la gente va a poder, al momento de hacer uso o de necesitar alguna prestación, ir al sistema público o ir al sistema privado, y eso es algo que se ha de alguna manera tergiversado, ha faltado información, porque se dice que todos se van a ir al sistema público, y eso en la práctica no es efectivo. Es efectivo solamente en este Sistema Nacional de Salud, en donde los ingresos llegan a un gran sistema, pero al momento de las prestaciones se ocupan tanto las clínicas privadas como los hospitales públicos. ¿Y qué es lo que vivimos en la pandemia? Ojo, en la pandemia ya lo vivimos. Cuando faltaron camas clínicas en los recintos públicos, en los hospitales públicos, se fue... Y la ley de riesgo vital también, que está funcionando. Mira, yo no me manejo, a veces yo he escuchado dentro de estas mismas conversaciones que hemos tenido el tema del auge, o el tema del GES. El GES funciona en todas partes igual.
Claro, el GES, y la otra vez se decía en un conversatorio que tuvimos con Salud Constituyente Ñuble, un grupo de profesionales de la salud de Ñuble que está explicando sobre estos temas, que el GES es algo similar, pero que considera una cierta cantidad de enfermedades nomás. Entonces, aquí no debiese limitarse. El listado que está dentro del GES. Claro, no debiese limitarse a, creo que son 70 enfermedades, porque bueno, hay más de 200 dicen, entonces, y no sabemos. Entonces, la idea es que sea el GES, pero a toda escala, digamos, una cosa así. Y la verdad es que en ese sentido es una propuesta absolutamente distinta a lo que hoy día hay, porque lo que hoy día hay y que es lo que desaparece es las ISAPRES, que debiesen reconvertirse en seguros privados de salud. Pero no como un sistema, no como un seguro paralelo al Sistema Nacional de Salud, porque en la práctica lo que sucede hoy en día es que las ISAPRES se llevan a los trabajadores, a los cotizantes que no se enferman. Y si no te sacan después de la forma. Y si te empiezas a enfermar, te suben el costo del plan para que te saquen, para irte al sistema. Y no te puedes cambiar si tienes una enfermedad preexistencia. De hecho, cuando tú necesitas de salud, te sacan, porque después de los 60 y todo te pasan ponen todas muy caro. Y lo otro, hablando de paridad en el sistema de ISAPRES, se castiga a la mujer. Se O castiga sea, a la los mujer planes de también. las mujeres son mucho más caros Y de que los niños. planes de hombres. En la edad fértil, por ejemplo. Claro. Y en la práctica, ¿qué significa eso? Que como los que se van a ISAPRES no se enferman, todas esas cotizaciones se van en ganancia a la ISAPRE y no a entregar Al sistema prestaciones de solidario. salud. Sí, Claro. no a entregar. Entonces, eso es básicamente la propuesta del sistema de salud que, bueno, se ha tratado de integrar y aquí voy a contar una infidencia quizás, pero no ha podido ser posible llegar a acuerdos para que los hospitales militares o de carabineros se integren al Sistema Nacional de Salud, sino que se está todavía, al parecer, pensando en hacerlo paralelo, y a mí no me parece, pero bueno, lo digo también con total transparencia y honestidad respecto a esos también problemas que se dan dentro de la convención. Oye, y el tema de educación dentro de los derechos sociales, este tema del derecho y de la libertad de enseñanza, ¿cómo lo ves tú, Pamela? Yo si analizamos el cómo estamos viviendo la educación hoy en día, a mí me da una pena enorme cuando llega el momento de matricular a los hijos y uno pasa por fuera de los colegios y ve unas filas de personas que están esperando un cupo para sus hijos, estas tómbolas que en definitiva tú no escoges el lugar, o sea, se acabó con estas tómbolas el que los padres elijan el lugar por los valóricos, porque el proyecto educativo se asemeja a lo que tú quieres para tus hijos. Ya no está eso, es donde quedó. Entonces siento que debe un poco, los padres deben poder elegir el lugar y elegir el lugar. Y cuando hablamos de elegir, que sea elegir con todo lo que implican las normas, no elegir de acuerdo a mi bolsillo. O sea, elegir un proyecto educativo. Un proyecto educativo y que no tenga que pasar por tengo los recursos o no para que mi hijo tenga la educación que yo espero que tenga. A mí, yo he leído, bueno, la nueva constitución, el nuevo proyecto de constitución, lo he leído a cabalidad, lo he comparado con lo que tenemos hoy en día y muestra cambios que son realmente significativos. Lo que me llama la atención es que estos cambios no estén en lugares que sean más accesibles a las personas para que se informen, porque lo que aparece en la prensa no es justamente lo que cuando uno lee el papel. Entonces eso es súper importante y yo valoro el trabajo que están haciendo los constituyentes en terreno, porque siento que es la mejor forma de educar. Y yo creo que sin lugar a dudas debemos invertir en educar. No puede ser que hoy en día en Chile salga mucho más mantener a una persona que está privada de libertad en las cárceles y la educación sea el pariente pobre en nuestro país. Mientras más invertamos en educación, vamos a tener menos centros de reclusión, creo yo. O sea, los derechos sociales son sensibles a la escasez, porque Justamente. todos los derechos sociales que están acá, ¿cierto? Salud, educación, vivienda, necesitan de dinero. Y ahí está la gran pregunta, si el Estado va a poder, ¿cierto?, abarcar con todo esto. Es que la educación no puede ser el pariente pobre del Estado, claro. No puede seguir siendo el pariente pobre. Yo creo que tiene que estar la mirada hacia la educación como prioridad.
nuestros niños, nuestros jóvenes como prioridad. Y después de ahí comenzar con otros organismos sociales. Si nosotros trabajamos en educación, tengan por seguro que vamos a ir mejorando en todos los niveles de salud. Oye, si mejoramos la actividad física en los colegios, también van a disminuir los problemas de salud. En los hospitales, si enseñamos una alimentación saludable, más áreas deportivas, más parques, invertir en esas cosas, también vamos a disminuir en lo otro, lo que es la violencia, lo que son las cárceles, que está totalmente desmedido todo eso. Entonces yo creo que es una gran opción. Claro. César, por otro lado, tal vez también al ciudadano de a pie, lo que le complica es lo que viene post, ¿cierto?, sea aprobada, ¿cierto?, lo que viene después. Porque hay un espacio para la interpretación, hay un espacio para las leyes y hay un espacio para el tironeo político, discúlpenme. Y ahí puede aparecer cualquier cosa, porque una constitución lo que va hablando son temas así como genéricos, pero la bajada también es algo de preocupación. Sí, bueno, hay normas constitucionales que están mucho más cerraditas. Por ejemplo, la norma de salud está bastante cerradita, como que una legislación no debiese ser tan interpretativa de lo que dice el texto constitucional, porque es efectivo. O sea, desde la Constitución después aparecen las leyes, la ley de educación, la ley de salud, que va a ser acorde a lo que se establece como derecho constitucional. Entonces ahí hay un camino que hay que seguir transitando y avanzando, y que ese trabajo va a quedar concentrado en el Congreso. Yo diría que una de las cosas importantes también que está dentro de la propuesta constitucional es que todos esos procesos legislativos, por ejemplo, hay herramientas para poder incidir de una manera más concreta o distinta a las que hoy día hay. Existe la posibilidad de que un grupo de personas presente iniciativas de ley, por ejemplo, o un grupo de personas, estamos hablando de un grupo importante, se habla del 5% del padrón electoral de la última elección. Entonces, de la última elección hoy día serían 720.000 personas, pero quizás ante un tema fundamental e importante como la educación están para presentar una propuesta de ley, o inclusive para, si es que se aprueba una ley que nosotros vemos, o gran parte de la población ve que no es beneficiosa directamente, se pueda derogar. O inclusive para reformar la propuesta, que hoy día es una propuesta, pero si esta propuesta llega a ser la nueva constitución o la constitución en Chile, ahí mismo aparece que un grupo de personas puede solicitar una reforma. O sea, puede decir, este artículo de la constitución no me gustó, quiero que se cambie. Y se nos entrega la posibilidad a nosotros, no necesariamente al presidente o la Cámara de Diputados, que es lo que actualmente hay. Entonces son herramientas de democracia que se construyeron ahora. Que se construyeron ahora y que son importantes, porque la democracia que nosotros conocemos es una democracia representativa, que es elegir a un representante cada 4 años para que tome decisiones por nosotros. Y claro, muchas decisiones está bien, las tomará, pero decisiones importantes y fundamentales tenemos que tener herramientas para poder incidir de manera directa también. Entonces yo diría que en ese sentido son cuestiones que son un avance hoy día con lo que nosotros estamos proponiendo. Y sobre educación, los derechos están como esos 4 derechos fundamentales que son la prioridad de alguna manera: salud, educación, vivienda, seguridad social. Y en el caso de educación se establece en el texto que es primordial, como que le da al tiro esa categoría de que la educación es primordial, que tiene que ver porque al asegurar el derecho a la educación se empiezan también a asegurar otros derechos. Bueno, lo mismo pasa con salud. Yo que soy arquitecto digo, bueno, si nosotros avanzamos con el derecho a la vivienda y con el derecho a la ciudad, que eso es muy importante, también vamos a ir avanzando con la garantización de otros derechos, porque la vivienda, hoy día la vivienda social está en condiciones de muy mala habitabilidad, de muy mala calidad de vida, que afecta a la salud también, que afecta a la educación también, porque se vive hacinado, se vive en zonas de violencia, que al final no hay calidad de vida. Al final eso influye en el aula, cómo llegan los niños. Las problemáticas que hoy día tienen los colegios. Entonces esos derechos sociales se integran de cierta manera. Para garantizar uno se necesita el otro, evidentemente, para poder
los profesores llegar a sus alumnos tienen que tener una buena alimentación, tienen que estar sanos, tienen que haber dormido lo suficiente, etcétera. Entonces se va generando esa interdependencia también y ahí está puesto el foco. Esta es una transición y lo que hoy día se discute en la Constitución son cómo va a ser ese tránsito y en donde hay acuerdo en que las prioridades son educación, salud, vivienda y pensiones para que sean los primeros elementos de la Constitución que lleguen a convertirse como en reales para la gente. Hemos tenido un bloque bien largo porque Sí. ha sido interesante. Muchos dicen, ¿qué va a pasar si esto no se aprueba? Porque está el apruebo o rechazo. Si se rechaza todo este trabajo que se está haciendo, este resultado, ¿qué pasa después en septiembre? ¿Qué nos espera? No, la decisión es bien simple. O tenemos una nueva Constitución o mantenemos la actual. Si queremos cambiarla es apruebo y si queremos mantener la actual es rechazo y se mantiene y nos quedamos con esas reglas, con esas estructuras, con esa forma de ver la sociedad que actualmente tenemos y que hemos tenido durante ¿No hay todo una este segunda salida que se No mencionaba? hay en algún tercera minuto? salida, a veces se está como tratando de instalar eso es una incertidumbre, en el voto del 4 de septiembre van a estar esas dos opciones y no hay otra ¿Cuando te opción. refieres primera y segunda porque apruebo o rechazo o la tercera o porque hay otra? Se habla de una tercera vía, se habla de que una posibilidad de reformarlo a futuro y esa posibilidad ha estado siempre, ha estado estos 40 años, digamos, desde la Constitución del 80 y en realidad se han hecho reformas, pero son reformas. Nosotros estamos reemplazando la Constitución, estamos entregando una mirada distinta de lo que queremos y creemos que es lo que necesita la gente y lo que demandó la gente en el estallido social y mucho antes también. Debemos recordar también que esta nueva Constitución o la elaboración de esta nueva Carta Magna obedece a un movimiento a nivel nacional, sin precedentes, con una cantidad de personas que salió a las calles a movilizarse, donde significó también muchas personas heridas, muchas personas que perdieron sus ojos, que perdieron la vida. Entonces todo proceso histórico que involucra cambios que son trascendentales, son procesos también dolorosos donde el pueblo se vuelca a las calles. Entonces es difícil pensar que todo eso no valió la pena, cuando la gente votaba por algo distinto. Entonces yo creo que el llamado que debemos hacer es a leer, a interiorizarnos, a conocerla y no dejarnos llevar por lo que establecen los medios de comunicación. Que sea un voto informado. Que sea un voto informado. Claro. Eso es lo importante, yo creo, de esta conversación. La invitación es a eso, a educarnos. Oye, mira, el tiempo se nos ha pasado, pero volando. Yo creo que la promesa va a ser que en algún tiempo más volvamos al panel, ¿cierto? En otro momento histórico, ¿cierto? Tal vez o antes con el resultado o después, en la mano. con el resultado en la mano. Pamela, ¿qué podrías decirnos tú como mensaje que le entregaría a la gente en relación a esto? Ya estaba dando una pincelada de información. Sí, yo creo que es importante leer, no dejarnos llevar por lo que dice la gente en general, ni dejarnos llevar tampoco por los medios de comunicación que obedecen también a cierta estructura, ¿ya? Y a ciertos poderes que han estado en nuestro país por varios años. Entonces yo creo que lo mejor es el voto, como tú decías, el voto consciente. Yo leo, yo me entero y voto a conciencia, porque tengo que pensar que lo que yo elijo hoy también es el futuro de mis hijos, de mis nietos, de mis vecinos, de la gente que quiero. Y cuando uno toma conciencia de que esto puede cambiar el destino de muchas personas, yo creo que le toma el peso que merece. César. Sí, yo al principio hablaba de que me han invitado a muchos colegios y la verdad es que cuando más me emociono es cuando estoy vinculado, cuando estoy en presencia como de los más chicos, ni siquiera los de tercero o cuarto medio, que son los que posiblemente puedan votar ahora o en las elecciones que vienen, sino que cuando hay niños de 6 años, de 8 años, de 10 años, es muy emotivo y es lo que a mí me pasa, que lo que nosotros hoy día estamos haciendo es principalmente para ellos. Y la verdad es que hemos tenido la suerte también de hacer algunos ejercicios de qué es lo que esperan de la nueva Constitución y son cuestiones muy simples, muy sencillas, que yo creo que si le hubiésemos entregado a ellos la posibilidad de hacer esta propuesta hubiesen sido notables los resultados y a lo mejor muchas cosas también se repiten, pero es alimento, es tener oportunidades, es cuidar a los perritos, es respetar la naturaleza.
son muy bellos, de muy bellos sentimientos. Y en ese sentido, bueno, yo lo que invito también es a pensar en esos niños, en qué vida le queremos proyectar a esos niños, en qué lugares queremos que ellos vivan. Ojalá los lugares que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer. Entonces, para mí es eso, y obviamente que no creer tampoco que se va a destruir Chile con el borrador constitucional que hemos hecho. Cada artículo que ahí está es fruto de amplios acuerdos, de 103 votos, entre 155, mucho más que la mitad. Entonces no hay temas tan descabellados, no hay temas que a veces se levantaron que fueron parte como de una estrategia para generar un miedo que no es tal, y que yo invito a no creer. Y también dentro de esa misma lógica, invito también a no creer cuando se dice que se va... aprobando la Constitución todo va a cambiar, como que va a haber felicidad al otro día. Esas falsas expectativas también son peligrosas. Yo creo que hay que ser responsable con el mensaje que uno entrega, y esto es un camino importante, un paso importante que hay que dar, y hay que seguir avanzando para ir consagrando esa Constitución que, de aprobarla, no se va a consagrar en un año, va a ser con un tiempo, y ahí tenemos que estar muy presentes también nosotros. Entonces esa es mi invitación, y en base a eso evidentemente que la información es importante, muy importante, que la autoinformación, la autoeducación es fundamental para tomar una decisión consciente, y ojalá que no hayan decidido por nosotros, porque nos instalaron algo en nuestra cabeza y en base a eso votamos, y eso pudo no haber sido real. Entonces eso sería lo más penoso que podría pasarnos. Un agrado este programa, muchas gracias, quedamos muy informados. Yo voy a seguir leyendo porque la verdad que tiene hartas cosas que son bien interesantes y uno tiene que profundizarlas, no llegar y leer. Así agradecer mucho a nuestros invitados, la verdad que aprendimos muchas cosas también. Muchas gracias. Y a todos los auditores que estuvieron con nosotros también. Gracias Camilo Muñoz, que está ahí en la producción también. Gracias Camilo. Que esté muy bien. Por Chao, la chao. foto. Adiós. Chao. Radio El Sembrador y el Departamento de Comunicaciones de la Diócesis San Bartolomé de Chillán presentó Mesa Educativa, un programa de la Vicaría para la Pastoral de la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Nos vemos y escuchamos en 15 días más.